anestesias incluyen la aplicación de anestesia. Entonces es importante que ustedes puedan aprender diversas técnicas de anestesia y no solamente eso, sino también que puedan aprender por qué tiene efecto la anestesia, ¿no? Vamos a ver, ya llevó fisiología, ¿cierto? El siglo pasado llevó fisiología, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto sobre los anestésicos locales, no les voy a preguntar exactamente qué son, pero sí les voy a preguntar, por ejemplo, por qué creen que tienen efecto los anestésicos locales, qué es lo que realizan a nivel interno para que nosotros podamos tener efecto en un tratamiento odontológico. ¿Qué efecto tiene el anestésico local? Bien, ¿no te lo escucho en biología también? Estaba leyendo. Ah, se adelantó. Bien. ¿Y qué pasa con componentes anestésicos? Dilo. Inhiben los canales de sodio. No necesariamente la palabra es inhiben, pero bloquea. ¿No? Bloquea los canales para que el ion sodio no pueda pasar de un sitio a otro, y eso va de la mano también con la bomba de sodio y potasio. Vamos a conversar un poco de eso también. Luego hemos hablado también sobre las técnicas de anestesia, algunas técnicas que nosotros podemos emplear en nuestros pacientes. Por ejemplo, ¿qué técnicas se han escuchado cuando hemos estado conversando a lo largo del curso? Infiltrativa, trauncular, otra, palatina, que son las más importantes, pero hay otras que vamos a ver al término de la práctica. No la vamos a colocar en la clínica, obviamente, pero son importantes que hacerlo porque en algún momento también lo van a aplicar. Bien. Otro también, como les comentaba al comienzo, ¿no? Que es uno de los medicamentos o fármacos más empleados, sobre todo en nuestra carrera odontológica. Por lo tanto, vamos a empezar con los anestésicos locales. Esta clase me gusta mucho porque es la base para todo lo que va a venir a lo largo de otros cursos, sobre todo. Y recordar un poco fisiología. ¿Qué componente tenemos acá en la imagen? ¿Qué es esto? ¿Un vaso? Al menos fíjense por el color. Es un nervio, ok, el nervio está un poquito macro, ¿no? Pero si vamos a zonas más específicas, este nervio está compuesto por axones. Y los axones tienen en su componente algunas fibras, que son fibras de mielina, ¿no? ¿Recuerdan la célula de Schwann? ¿Sí? ¿No? La célula de Schwann, por ejemplo, que componen los filamentos, tienen mielina, y nosotros podemos tener fibras mielínicas o fibras amielínicas. Miren, por ejemplo, acá tenemos las fibras tipo C y fibras tipo A. Las tipo C van a ser fibras que contienen, si bien es cierto, mielina, pero el componente de mielina va a ser menor. Miren, por ejemplo, el calibre, ¿no? A diferencia de las fibras tipo A, que tienen una recubierta de mielina mucho mayor. Entonces, cuando nosotros colocamos anestesia en nuestros pacientes, aparte de bloquear los canales del ion sodio, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar sobre las fibras mielínicas y sobre las fibras amielínicas, fibras tipo A y fibras tipo C. Por lo tanto, vamos a hablar un poco sobre la neurona. Cuando, por ejemplo, nosotros nos golpeamos, tenemos de repente un accidente, algo, levanto mi brazo, ¿no? Pasa algo, inmediatamente hay una despolarización a nivel de la membrana. Por lo tanto, va a haber el paso de algunos iones, como por ejemplo iones de sodio. Por lo tanto, cuando yo tengo dolor, una apertura, una sensibilidad al tacto, cualquier sensación externa, se aperturan mis canales de sodio y el ion sodio pasa hacia el otro lado, ¿no? Tengo una apertura, por lo tanto, en los canales de sodio. En resumen, en esta primera parte, los fármacos producen la pérdida de sensibilidad en una región limitada del cuerpo, bloqueando el estímulo nervioso al inhibir principalmente el canal de sodio en una neurona y por lo tanto también inhibe el paso del ion sodio. Ahora, estos anestésicos locales son obviamente reversibles, algunos se van a absorber por vía hepática y otros por vía sanguínea. Ahora vamos a entender cuáles se absorben por qué tipo de vía. Y vamos a tener una recuperación completa del medio. Hemos hablado, por ejemplo, en clases anteriores, lo hemos mencionado, que nosotros podemos causar algunos inconvenientes en pacientes como parálisis facial de repente, o también podemos causar cuadros de parestesia. Si yo tuviera parálisis facial por una mala aplicación de anestesia, yo tengo que esperar que mi anestesia se absorba a nivel hepático o a nivel sanguíneo, dependiendo cuál yo coloque. Pero si yo tengo un cuadro de parestesia, mi anestesia
resolver, pero yo voy a hacer un daño a nivel del nervio, ¿no? A nivel de estos filamentos que hemos visto, yo voy a tener un daño a nivel nervioso porque yo con mi aguja puedo lacerar o puedo lesionar el nervio, ¿no? Más adelante vamos a hablar a detalle de esos cuadros. Por lo tanto, cuando viene un paciente a consulta y ustedes inmediatamente quieren hacer un tratamiento odontológico, vamos a anestesiar, dependiendo de la zona que nosotros anestesiemos, pero primero vamos a bloquear el dolor. Las fibras de mielina, mielínicas y amilínicas más básicas, bloquean el dolor. Pero, por ejemplo, puede que mi paciente ya no sienta dolor, pero siente todavía sensibilidad. O si yo estoy haciendo un corte, vamos a tratar de hacer analogía con la semana pasada de una biopsia, ¿no? De repente yo no uso un bisturí, uso un electrobisturí o un láser de alta potencia y mi paciente va a sentir cambio de temperatura. Ya no siente dolor, pero siente que eso quema o está ligeramente caliente. Entonces yo necesito refuerzos de anestesia para bloquear otro tipo de neuronas o filamentos nerviosos que me van a bloquear, en este caso, la temperatura. Luego también yo puedo bloquear células o fibras nerviosas que van a impedir que el paciente tenga sensibilidad al tacto. Por ejemplo, cuando colocamos una anestesia, y le va a pasar a ustedes en la semana 7, porque ya tenemos fecha, ¿les comenté la fecha? ¿No? ¿Hay un minutico? ¿No? Para la semana 7 y 8, ahora les doy la fecha en la práctica, pero va a ser en la tarde, la clase. ¿Sí? Porque tenemos disponibilidad solamente en la tarde para estar aquí en la casa. ¿Sí? ¿Todo bien? El martes no hay problema en la tarde, es lo que yo más o menos tenía entendido, ¿no? ¿Sí? Ok, no, como se quedan mirando sus datos. No, ustedes colocan anestesia y le van a preguntar al paciente: ¿sientes o no sientes el labio? ¿Sientes o no sientes la lengua? No, se me está adormeciendo. Entonces estamos ya trabajando sobre las fibras táctiles. Y por último, cuando nosotros ya colocamos 2, 3, 4 cartuchos, vamos a trabajar sobre fibras motoras. Por ejemplo, si nosotros hablamos de fibras motoras, ¿a cuántos le han hecho extracciones o les han colocado anestesia? ¿No les han colocado anestesia? ¿Te colocaron anestesia? ¿Cuántos cartuchos te colocaron? ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo extracción de una tercera molar? No, fue una pieza de fibra. Ah, por razón fue un cartucho. Pero, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 14. Ah, bueno, estaba hablando por una pieza de fibra. ¿Y recuerdas, por ejemplo, o te pasó que te enjuagaste o tomabas agua y se chorreaba ligeramente? ¿O no? ¿No te pasó? Hay pacientes donde nosotros colocamos 2, 3, 4 cartuchos y ellos se van a enjuagar y no van a tener un control muscular. Eso significa que las fibras motoras ya están adormecidas o ya se encuentran, en este caso, con bloqueo de canales de sodio, ¿no? Otro ejemplo también, los pacientes a veces tienen dificultades para pasar la saliva, sienten que hay mucha sangre. Y tenemos que ayudarlos con el suctor de saliva, ¿no? Para que no se acumule, porque las fibras motoras están también con efectos anestésicos. Por lo tanto, yo puedo tener 4 tipos de bloqueos en fibras nerviosas: de dolor, temperatura, táctiles y por último las motoras. Entonces, yo no les puedo enseñar a anestesiar si ustedes no saben lo que están administrando. Tienen que saber qué cosa es lo que están colocando y qué efectos adversos pueden tener en algunos pacientes. Por eso es que vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los anestésicos locales. Nosotros podemos clasificarlos de 2 tipos. Tenemos el grupo amida y el grupo éster. Dependiendo de qué es lo que yo estoy colocando, porque algunos son vía tópica y otros son vía infiltrativa, vamos a tener amidas o también vamos a tener ésteres. Por ejemplo, ¿qué tipos de anestésicos locales conocen en odontología? Podemos infiltrar. Ustedes han comprado hace poco lidocaína, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la lidocaína. Otro, Mepivacaína. lidocaína. ¿Cuál? Mepivacaína. Mepivacaína, ya. Otro. Benzocaína, ya, ok, se lo voy a poner por acá. Benzocaína. Otro. La epinefrina.
¿La epinefrina te produce anestesia? ¿Qué es la epinefrina? Es un vasoconstrictor, ¿no? Entonces va a ir anexo al principio base, que puede ser lidocaína o mepivacaína, pero es parte del compuesto anestésico. Otro. Empieza con A. A, R. Articaína. Articaína, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ustedes tienen anestesia tópica, han traído anestesia tópica, ¿no? Esta anestesia tópica, por ejemplo, se llama benzocaína. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque las amidas se van a ir por vía infiltrativa y vamos a tener las que hemos hablado: lidocaína, mepivacaína, articaína y bupivacaína. ¿Por qué bupivacaína en este caso está de otro color? Porque tiene un inicio muy lento cuando yo aplico bupivacaína y el tiempo dilatado de absorción. Si yo tengo un inicio lento, eso quiere decir que yo voy a colocar anestesia en mi paciente y voy a tener que esperar 20, 25 minutos, el paciente se va a dormir, de repente yo también y todavía no tengo efecto. Entonces, a diferencia de la bupivacaína, en odontología vamos a usar lidocaína, mepivacaína y articaína. Podemos conseguir lidocaína sin vasoconstrictor o con vasoconstrictor y articaína principalmente con vasoconstrictor. Si yo hago un versus entre lidocaína y articaína, mi articaína tiene un efecto mucho más potente y más penetrante en los tejidos, es más rápido, ¿no? Y la mepivacaína se caracteriza por venir en una presentación sin vasoconstrictor. Doctor, ¿cuándo puedo utilizar de repente mepivacaína? Imaginémonos que estamos haciendo la extracción de una pieza a 3/8. 1, 2, 3 cartuchos de anestesia, ponemos 3 tronculares de lidocaína, ya estamos por terminar el procedimiento quirúrgico y estamos haciendo la sutura y el paciente le dice: doctor, me duele. Pueden colocar una mepivacaína sin vasoconstrictor. ¿Por qué objetivo? Para el dolor. Todas calman el dolor, pero hay algo principal. Si no tiene vasoconstrictor, ¿qué es lo que yo puedo interpretar? ¿Qué? Tiene poco tiempo de acción, ¿no? Exactamente, porque el vasoconstrictor lo que va a hacer, yo coloco vasoconstrictor, tenemos un vaso sanguíneo, ¿no? Tenemos mi vaso sanguíneo y toda la sangre fluye de un lado a otro. Yo coloco el vasoconstrictor y el vasoconstrictor va a hacer que el vaso sanguíneo se constriña y por lo tanto el paso de sangre de fluidos va a ser menor. Si es menor, eso significa que mi absorción va a ser más larga, por lo tanto mi efecto anestésico va a durar más. Entonces, si ya estoy por terminar el procedimiento quirúrgico, puedo trabajar con la mepivacaína porque ya no necesito que el paciente esté tan anestesiado, estoy por terminar el procedimiento quirúrgico. Otro tipo de situación clínica, de repente tengo un paciente con hipertensión. Si tengo un paciente con hipertensión, yo constriño los vasos sanguíneos. Y sobre todo si no está controlado, para empezar no hay que atender hipertensos que no están controlados, pero en este caso, si está controlado y sufre de la presión, nos conviene utilizar mepivacaína, ¿no? Porque no vamos a hacer una constricción en los vasos sanguíneos, sino vamos a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Bien? Listo. Y por otro lado vamos a tener el grupo de los ésteres, ¿no? El grupo de los ésteres se caracterizan por ser muy tóxicos cuando se inyectan por vía infiltrativa. Por eso el grupo éster se aplica por vía tópica, ¿no? Toda la benzocaína que tienen tienen ahí una benzocaína blanca, roja, pero viene un frasco blanco. Toda esa benzocaína es por vía tópica, ¿no? Tenemos procaína, tetracaína y clorprocaína. En medicina se utiliza bastante la procaína y la clorprocaína, pero en este caso con mucho cuidado porque tiene grandes componentes alergénicos para los pacientes. En odontología vamos a utilizar básicamente la benzocaína. Por lo tanto, los tipos éster para inflamación son más tóxicos, es por eso que son usados como tópicos. Entre ellos, uno de los que produce más alergia son la procaína y la clorprocaína. Por eso en odontología no vamos a quedar con la benzocaína. En pocos lugares se utiliza la tetracaína, principalmente benzocaína como tipo éster. Bueno, miren acá en este caso este cuadro, ¿no?, que nos enseña la síntesis y la introducción de los componentes anestésicos. Coloco en primer lugar lidocaína, pasaría de otra vez.
lidocaína y mepivacaína nos miden la síntesis, ¿no? 1943 y la producción, ¿no? 1999, pero no todas estas son de odontología, ¿no? Principalmente las dos primeras. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la farmacodinamia y farmacocinética. ¿Recuerdan que la farmacodinamia lo deben haber escuchado en la farmacología, ¿no? Movimiento del Movimiento del fármaco en el organismo. En coro. ¿Qué significa farmacodinamia? movimiento del fármaco. Siempre escucho una voz, pero la veo y nadie mueve los labios. ¿Qué significa? Es como el El mecanismo de acción del fármaco, ¿no? Y pues en este caso, nosotros tenemos herramientas para poder tener un mejor efecto anestésico en nuestros pacientes. Por ejemplo, si hablamos de farmacodinamia, hay que hablar de lo más básico, principalmente el pH, que significa potencial de hidrógeno. Y mi pH puede tener tres estados: puede tener un estado alcalino, un estado neutro y un estado ácido, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué el doctor me está hablando del pH si me está hablando en este caso de componentes anestésicos? ¿Cuál es la relación? La relación principalmente es que mi medio interno, mi cuerpo, tiene un nivel de pH y mi componente anestésico tiene también un nivel de pH. Entonces, por ejemplo, si todo está ok, el paciente no tiene inflamación, no tiene infección, de repente voy a hacer imaginemos, el término gingiviectomía lo conocen, un recorte para poder elevar el nivel de las encías, ¿no? No hay una infección, no hay una inflamación, mi medio interno va a tener un pH aproximadamente 7.4, 7.4, 7, 7.1 aprox, ¿no? Ese es mi medio interno. Entonces estamos hablando que mi medio interno tiene un pH. ¿Cuál? Ligeramente alcalino, exactamente, ¿no? Y por otro lado, cuando yo hago la correlación con mi componente anestésico también tiene un pH ligeramente alcalino, ¿no? ¿Cuál es acá el punto más importante? Que cuando mi tejido y mi medio interno tiene un pH alcalino, mi componente anestésico también tiene un pH alcalino, todo va bien. ¿Eso qué significa? Que mi componente anestésico va a tener efecto. Voy a poder anestesiar a mi paciente. Porque a veces, muchas veces escucho a algunos colegas, ¿no? Bueno, actualmente yo hago consulta privada, pero hace algún tiempo cuando laboraba también al costado de otros colegas, ¿no? Me decían, Cubas, la anestesia no la agarra al paciente, ¿no? No tiene efecto, algo pasa. Así, ¿cuántos cartuchos le he puesto? Yo voy poniéndole como 6, pero nada. Siempre vi ese paciente que nunca le agarra la anestesia, ¿no? Entonces, la explicación, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ahí? ¿Por qué de repente al paciente no le ha agarrado, no ha tenido efecto la anestesia de nuestro paciente? ¿Su pH era básico? ¿Cómo estaría entonces el pH del paciente? Ácido. Ácido, ¿no? Exactamente. ¿Y qué situaciones clínicas nos llevan a un pH ácido del interno? Una infección. Una infección, exactamente. ¿Otro? ¿Le dijeron? ¿Quién le dijo? No, mentira. ¿Quién fue? No es necesario. O sea, dime qué te dijeron. ¿Perdón? ¿Lo escuchaste? ¿Qué escuchaste? No escucho, doctora, más alto. La inflamación. ¿Qué pasa con la inflamación? Un cambio de pH. Voy a traer un micrófono la próxima clase. Ya pasen cuando estás ahí, me van a acordar. Pero muy bien por la participación porque es de inflamación. Hay dos situaciones clínicas que cambian el pH interno: la infección y la inflamación. Y el problema, ¿cuál es? Muchas veces estamos atendiendo, nos dan una llamada, doctor, me duele horrible la muela sacra. Ok, te espero a las 3 de la tarde. Viene el paciente con una inflamación enorme, le pones 6, 7, 8 cartuchos de anestesia, lesionaste el nervio, se inflamó, te pasó de todo, pero no tuvo buen efecto la anestesia justamente porque no hiciste una medicación. No has medicado al paciente previamente para cambiar el entorno del pH del medio interno. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un tejido infectado,
una pericornaritis, un cuadro de necrosis, de repente una pulpitis que te produce inflamación, vamos a tener un pH ácido. Y mi componente anestésico, como ejemplo de la lidocaína 7.9 de pH, no va a tener un buen efecto. Entonces, yo puedo aplicar la mejor técnica de anestesia, respeto mis reparos anatómicos, todo muy bien, pero puedo fallar al momento de la aplicación justamente porque no hay una buena absorción de mi componente anestésico. Miren, por ejemplo, acá, ¿qué tipo de lesión vemos aquí? Esta es una fístula, ¿no? El absceso normalmente es el que nosotros vemos a nivel radiográfico, a nivel del ápice, ¿no? Esa imagen de color radio lúcida, ¿no? Se despertó, la radiolúcida. Exactamente. Acá tenemos una fístula, tenemos una extensión coronaria, tenemos caries, tenemos millones y millones de bacterias en boca, todo se almacena por esta cavidad y posteriormente los microorganismos anaerobios o aerobios desembocan para formar una fístula. ¿Cuál es el detalle acá? Porque muchas veces nosotros, si no tenemos conocimiento de la enfermedad del paciente, podemos diseminar la infección. ¿Cuál es el problema en algunas ocasiones con las técnicas de anestesia? Nosotros colocamos anestesia por vía infiltrativa o mandíbula por vía troncular. La troncular me va a anestesiar la pieza 8, la pieza 7 y la pieza 6. La pieza 5 y la 4 también, pero los filamentos son más pequeños, ¿no? Por eso colocamos más tronculares para sacar 3.8, 3.7, o 4.6, 3.6, igual 4.7 y 3.6. Pero ¿qué pasa acá, por ejemplo, no? Yo coloco un anestesio en mi fondo de surco, pero de repente no he identificado bien mi fondo de surco y anestesio a nivel de la lesión. Yo con mi aguja voy a diseminar esa infección. Entonces necesito hacer una medicación pretratamiento, ¿no? Una profilaxis antibiótica. Miren acá, por ejemplo. ¿Qué opinan de esta pieza? ¿La salva o no la salva? ¿Por qué no? ¿Cómo? A ver, una persona que levante la mano y me dice que la sobre la radiografía. ¿Que diga qué? ¿Cómo? ¿Que diga qué? No, sobre la radiografía. ¿Salva o no salva esa pieza? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, si está comprometida la culpa, podemos hacer una endodoncia. Pero la corona. Luego le puedes hacer una corona también. Cuando ustedes vean una lesión muy profunda, aparte de ver la proporción coronal, porque acá podemos poner un perno y tranquilamente hacer una corona, miren el grado de destrucción hasta dónde llega, ¿no? Miren, por ejemplo, a nivel de la cresta, yo acá tendría una preparación ya infra, y acá por otro lado tengo cercanía a la funda. Esta es la funda. Yo coloco una corona acá y esta funda no me va a aguantar la fuerza masticatoria y se va a romper o se va a fracturar, ¿no? Entonces, pero si nosotros tuviéramos de repente mayor componente dentario, acá podemos hacer una endodoncia y tratamos de mejorar este proceso infeccioso, pero por el tamaño de destrucción coronaria y por la cercanía a la funda no es muy viable, ¿no? Miren acá, por ejemplo, la infección ha ido tan avanzada que en este caso ha inflamado parte del paladar. ¿Qué hacen ahí? Ok, lo medicas exactamente. ¿Qué le podrías recetar al paciente? A grosso modo, porque eso es área de farmacología que yo no me voy a meter porque ya tendrán su curso de farmacología. Pero a grosso modo, Antibiótico. ¿qué tipo de antibióticos conocen? Clásico. ¿Perdón? El ibuprofeno el ibuprofeno no es para la infección, es para la inflamación. Entonces, ¿qué tipo de fármaco podrían mandar? Dilo. ¿Perdón? No me digas tampoco. La amoxicilina, ¿no? Y la amoxicilina también viene acompañada de unos compuestos, como por ejemplo el ácido clavulánico, ¿no? Amoxicilina 500, ácido clavulánico
lo dejo para su curso de fármaco, yo no voy a meterme en esa área para no marearlos. Pero, miren, cuando tenemos un procedimiento infeccioso, siempre las bacterias van a tratar de ir por la zona más débil, ¿no? ¿Y cuál es la zona más débil? Siempre la zona vestibular. Por eso tenemos fístulas a nivel vestibular cuando tenemos un procedimiento infeccioso. Pero cuando el paciente de repente se descuida, no va a los controles, no tenemos una buena higiene por parte del paciente, pueden desembocar por vía posterior, por vía palatina, que es muy raro, porque acá tenemos un hueso mucho más compacto, ¿cierto? Entonces es súper raro que acá tengamos gran cantidad de bacterias que se inflamen, porque el epitelio aquí es bastante delgado en la mucosa. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de paciente, para empezar, acá el paciente que se ha puesto un material provisional, me parece que esta foto no es mía, yo les voy a decir que no son fotos mías, pero en este caso me parece que se ha hecho un tratamiento de endodoncia y no se ha culminado, se ha puesto una pasta provisional y ya se ha tratado de endodoncia, ¿no? Entonces, medican y posteriormente, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo? Dilo. ¿Qué hacen ahí? Ustedes están para aprender, así que lo que ustedes opinen, bienvenido sea, no importa si. No sé cómo se dice, pero cuando te pasan a la Drenar, ok, perfecto, drenar. ¿Por qué? Porque si yo anestesio acá, ya hago una endodoncia, acá tengo millones y millones de bacterias y ese absceso no va a terminar de drenar. ¿Cómo dreno ese absceso? Con una, vamos a mejorar los términos, pero está bien lo que has dicho. Una incisión. Con una incisión, ¿no? Cuando lleguemos a la clase 14, me parece, vamos a practicar algún tipo de incisión. Acá hacemos una incisión, ¿no? Una incisión vertical, con un ojal, drenamos. No necesitamos sutura porque necesitamos que se drene, no tiene que drenar. Apoyo farmacológico y luego el paciente viene ya a un procedimiento de endodoncia clínica. Acá, por ejemplo, es un paciente pediátrico, ¿no? ¿Qué pieza es esta? 2-1. 6-1, ¿no? Es una dentición de Sidon. Este es el cuadrante 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-1. ¿No? Le han puesto un material provisional de resina. No, en realidad esto parece un ionómero y no ha tenido un buen sellado y miren el proceso que tenemos. Normalmente tenemos. Acá no le puedes colocar anestesia. ¿Cómo colocas anestesia acá? Si la anestesia va del fondo sur, vas a diseminar esa infección cuando lo uso, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿cómo se llama este cuadro? Lo he mencionado durante las clases también. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Un quiste? Ahí no veo un quiste, ahí un diente. ¿Cómo se llama cuando la tercera molar lo rompe y queda retenida a nivel posterior? Ok, la pieza está en una posición que está retenida, puede ser impactada, triangulada, pero ¿cómo se llama todo el cuadro, todo el contexto que va en relación con la encía? Sí lo he mencionado. Empieza con P. E. R. I. Pericoronal. Ahí está, pericoronal. Vamos a jugar por acá, o sea. No, ya no es de su época, ¿no? Ya no es de su época. Pericoronaritis, ¿no? Tenemos cuadros de pericoronaritis cuando, por ejemplo, mi tercera molar trata de erupcionar, no tiene espacio, rumbo y tenemos inflamación a nivel de la encía, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos hacer una medicación a nivel pre-tratamiento para poder hacer la exodoncia de esa tercera molar. ¿Bien? Otro, vamos a ver acá, podemos tener cuadros de inflamación, por ejemplo, miren aquí, el doctor le ha puesto una restauración muy grande, pero tenemos acá presencia de la pulpa, que tenemos una comunicación, por lo tanto se ocasiona un cuadro de pulpitis. Entonces hay que hacer un tratamiento de endodoncia y luego hacemos el sellado y se hace la reconstrucción de la pieza dental para que tenga entonces buen efecto mi componente anestésico y puedo medicar. Ahora voy a explicarles un poco sobre qué cosas podemos recetar. ¿Cómo dijo que se llamaba la medicación antes de?
¿Es una medicación, una profilaxis antibiótica o una medicación para el tratamiento? Ahora, ¿dónde quiero que se deposite mi anestesia? Porque la anestesia se va a absorber, ¿no? Entonces, si mi anestesia se va a absorber, yo voy a tener dos vías. Voy a tener una vía sanguínea y voy a tener una vía hepática. Por lo tanto, vamos a hablar un poco sobre la farmacogenética de las anestesias. Número 1. Yo quiero que se absorba, en principio, a nivel de la zona donde yo estoy trabajando, ¿no? Si yo pongo una transcural, una palatina, una infiltrativa, yo tengo ahí vasos sanguíneos también, dependiendo si esos vasos van a estar dilatados o no, la dosis total administrada. Mientras más dosis yo coloco, obviamente un efecto más prolongado voy a tener, pero la pregunta sería, doctor, ¿cuánto es la cantidad de cartuchos máximo que puedo poner a un paciente? Ahora más adelante, creo yo por la hora de la práctica, les voy a enseñar con una fórmula cuánto es la cantidad de cartuchos que pueden colocar por paciente. Porque eso también viene en el examen, así que tienen que tener su calculadora. Otro, la utilización o no de vasoconstrictores. Si yo uso un vasoconstrictor, prolongo mi efecto anestésico, por lo tanto voy a tener una constricción de vasos sanguíneos y voy a trabajar tranquilo. A diferencia de repente, si yo voy a hacer un tratamiento mucho menos invasivo, puedo colocar de repente un anestésico sin vasoconstrictor, ¿no? Para que no tenga mucho inconveniente mi paciente. Entonces, esta parte la voy a dejar para la práctica. La clase de hoy sí es un poco densa porque en la práctica creo que yo voy a hablar más o menos 2 horas sobre anestesia. Así que hasta el momento quiero saber si hay alguna consulta, alguna pregunta, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿Tan triste? ¿Cuánto me desayuno? ¿No vamos a ir? ¿Sí? No, nada. Desayuno al paso, no la compré la señora. Ya, ok. Listo, chicas, entonces nos vemos en la práctica.